Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a meternos de lleno en la reflexión diaria correspondiente al 7 de mayo de 2026. Y fijémonos bien, vamos a desgranar un relato histórico súper conocido, pero no nos vamos a quedar en lo de siempre. Vamos a escarbar un poquito más para sacar a la luz esas lecciones de comportamiento y esa profundidad espiritual que a veces se nos pasan por alto. Vamos al lío. Para empezar, hay una pregunta que nos viene a la mente casi de inmediato. ¿Por qué elegir precisamente el pan como la gran herramienta de enseñanza? Bueno, si lo pensamos bien, tiene todo el sentido del mundo. En los tiempos bíblicos, el pan no era el simple acompañamiento que ponemos hoy en la mesa. Era, literalmente, la base de la vida. De hecho, el texto que estamos analizando nos recuerda que en la Biblia la palabra pan se usaba como sinónimo de comida en general. Así que, al hablar de pan, se estaba usando el idioma universal de la supervivencia. Todo el mundo entendía el mensaje. Pasemos ahora al contexto del pan. La escena en Juan, capítulo 6. Pongámonos en situación. Los apóstoles están exhaustos, literalmente sin energía después de predicar, y buscan un rincón tranquilo cerca de Betsaida para descansar un rato. Pero claro, miles de personas deciden seguirlos. Y aquí viene lo impactante. En vez de soltar un bufido o molestarse por haber perdido su momento de privacidad, la reacción inmediata de Jesús es de pura compasión. Y esto, sin duda, marca por completo el tono de todo lo que va a pasar a continuación. Y claro, esa compasión desemboca en un desafío de proporciones épicas. Se va haciendo de noche y la solución más lógica para los discípulos era obvia: mandar a la gente a comprar comida por ahí. Pero Jesús les suelta este reto abrumador: denles de comer ustedes. Menudo momento. Nos podemos imaginar la cara de Andrés, mirando a esa multitud inmensa y diciendo que solo tenían un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececitos. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua, ¿verdad? La desproporción entre el problema y los recursos era total. Entramos ahora en las microlecciones del milagro, esas acciones que hablan más que los propios milagros. Y es que aquí la historia se vuelve de lo más instructiva. Vamos a hacer a un lado por un segundo el espectáculo visual de la multiplicación en sí y vamos a fijarnos en el método. Son esos pequeños detalles, esas acciones metódicas, las que nos dejan unas aplicaciones prácticas tremendas para el día a día. A ver, el texto nos marca 3 pasos fundamentales. Primero, lo que decíamos antes, esa ola de compasión inicial, el poner a los demás por delante de la propia comodidad. Segundo, y esto es vital, el acto de dar las gracias antes de empezar a repartir nada, reconociendo abiertamente de dónde viene realmente lo que tenemos. Y tercero, una orden súper estricta, recoger cada una de las sobras después de que todos estuvieran llenos. Nada de tirar comida, absolutamente nada se debía desperdiciar. ¿Y por qué nos importan tanto estos 3 pasos hoy? Pues porque, según nos explica la fuente, estas microlecciones son un marco narrativo fantástico, sobre todo en casa. Es la excusa perfecta para enseñar a los más jóvenes a ser buenos administradores de los recursos que provee Jehová. Nos ayuda a inculcar una gratitud real, de verdad, por lo que tenemos y, como no, la tremenda importancia de la generosidad. Básicamente es una clase magistral de comportamiento ético, toda empaquetada en un solo relato. Pero la cosa no acaba ahí. Vamos con la trampa de la popularidad y cómo reaccionó la multitud frente a la misión real. Porque justo después de este momento tan increíble, la historia da un giro fascinante. La gente que estaba allí, usando una lógica 100% humana, entendió todo al revés. Cayeron de lleno en la trampa de la popularidad. Para ellos, la conclusión era evidente. Este es el profeta que esperábamos. Creían haber encontrado el santo grial para todos sus problemas físicos y del día a día. Imaginemos por un momento su perspectiva. Estaban ante el gobernante perfecto, alguien que no solo proporcionaba curas milagrosas, sino que, encima, daba comida gratis y en abundancia. En su mente, tenían claro que la jugada maestra era llevárselo a la fuerza y coronarlo rey. Y aquí es donde chocan 2 mundos por completo. Por un lado, tenemos a la multitud desesperada por un rey humano, por soluciones rápidas y poder político. Pero por otro lado está la postura inamovible de Jesús, que es como un muro frente a todo eso. Él no se deja arrastrar por las causas sociales del momento, simplemente rechaza de plano ese poder político terrenal y se retira solo a la montaña. El mensaje estaba clarísimo: su reino no pertenecía a este mundo. Y esto nos trae a una realidad muy nuestra: la presión para elegir bandos políticos. El análisis de nuestra fuente hace una conexión súper directa con nuestro presente. Hoy en día nadie espera que se multipliquen barras de pan mágicamente, ¿verdad? Pero la presión social sigue ahí, latiendo fuerte. Constantemente se exige tomar partido, apoyar a un candidato u otro o subirnos al carro de ciertas ideologías políticas, siempre bajo la promesa de que ellos, por fin, serán la gran solución al hambre y las injusticias del mundo.
Ante esto, el texto fuente que estamos desgranando reporta una postura teológica muy clara. Concluye que el camino a seguir es emular esa misma neutralidad que mostró Jesús, o sea, no enredarnos en los laberintos de la política, evitar apoyar a gobiernos humanos y en cambio mantener un apoyo leal y exclusivo al reino de Dios. De hecho, se subraya que este reino es la única solución real y definitiva para las necesidades de la humanidad, algo que, como señala el texto, se pide continuamente al orar, venga tu reino. Llegamos entonces a la conclusión fundamental: identificar la verdadera motivación. Resulta que al día siguiente, la multitud, que no se da por vencida así como así, emprende una búsqueda bastante agresiva. Se suben a unas barcas desde Tiberíades y cruzan el mar hacia Capernaum para buscarle. Pero la fuente nos hace plantearnos una pregunta vital. ¿Cuál era la verdadera motivación para hacer semejante viaje? Y en ese momento se da una confrontación directa y tremendamente reveladora. Jesús no se anda con rodeos y va al grano con esta frase que marca el texto diario: ustedes no me buscan porque vieron milagros, sino porque comieron de los panes hasta quedar satisfechos. Básicamente, desenmascara esos motivos superficiales. Les dice a la cara que no cruzaron el mar por haber captado el significado profundo del milagro ni para aprender más del reino. Estaban allí por algo mucho más básico, porque sus estómagos habían sido llenados. Esa gente buscaba la satisfacción física por encima de la verdad espiritual. No se habían pegado el tremendo esfuerzo de cruzar el mar por un hambre de enseñanza sobre el reino. Su interés seguía estando anclado en el pan material, buscando ese parche inmediato, esa satisfacción física, por encima de cualquier verdad espiritual que pudiera perdurar. Lo cual nos lleva al gran contraste, al punto culminante de todo este análisis. A un lado de la balanza tenemos ese alimento que se echa a perder, el sustento físico, ese alivio temporal, que nos dura unas horas y luego requiere volver a comer. Y al otro lado, el alimento que dura, una nutrición espiritual profunda, que tal como afirma el texto, es provista directamente por el Padre y lleva a la vida eterna. Es un llamado rotundo a elevar nuestras prioridades. Y para terminar, esto nos deja una pregunta perfecta para reflexionar. ¿Trabajamos por el pan que se echa a perder o por la verdad que perdura? Toca detenerse a pensar en cuáles son nuestras prioridades actuales. ¿Perseguimos solo soluciones físicas y a corto plazo, ese pan que inevitablemente se estropea? ¿O estamos invirtiendo nuestro esfuerzo y energía en objetivos espirituales y en una verdad que dura para siempre? Es una reflexión que invita a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y esperamos de verdad que este análisis haya aportado una tremenda claridad sobre este relato histórico tan fascinante.